Buenos días. Maravilloso amor de Cristo. Qué bueno es traer a la memoria lo que Él hizo en la cruz por amor a nosotros, que Él vive, hermanos. Esa es la base fundamental de nuestra fe. Cristo triunfó sobre la muerte. Y es lo que vamos a recordar el día de hoy a través de la Escritura. Es lo que estuvimos cantando y lo que Héctor nos fue relatando a través de las canciones y su palabra, la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Es uno de los relatos de la resurrección de Cristo. El pastor nos deja saludos. Él está allí en Basaír, sirviendo al Señor con un grupo de hermanos. Y Dios está haciendo una obra maravillosa allí. Mucha necesidad. Seguramente el próximo domingo les va a compartir todo lo que Dios está haciendo allí en el Chaco. No solamente fue a Basaír, sino fue también a la Resistencia. Allí hay un grupo de hermanos que han salido de la apostasía. Son alrededor de más de 20 hermanos que se están reuniendo hace tiempo. Y bueno, están orando por una iglesia allí. Así que oren también por la obra de Dios en el Chaco. Así que bueno, vamos a leer la palabra de Dios y después oramos, porque necesitamos escucharle a Él. Capítulo 28 de Mateo, versículo 1, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas del templo se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis. Id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por tanto amor. Gracias porque hoy podemos ver el cuadro completo de la redención a través de lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú has vencido a la muerte. Y mediante la cruz nosotros, Señor, a través de tus méritos, podemos tener eternidad, Señor. Y gracias porque para nosotros, tus hijos, la muerte es un dormir aquí y despertar en tu presencia. Gracias porque todo esto podemos disfrutarlo por tus méritos, Señor. Y necesitamos oír tu voz en esta mañana. Rogamos que tú hables a nuestros corazones, que podamos escucharte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Agradecemos, Señor, por esta posibilidad que tenemos de abrir la Escritura y rogamos que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Oramos en tu nombre. Amén. Si tendríamos que poner un título a este párrafo, yo había pensado el triunfo del Rey. Y si ponemos dentro de ese título un subtítulo, podemos ver hoy 3 testimonios que describen la resurrección del Rey.
Podemos ver el testimonio de las mujeres, vamos a ver el testimonio del ángel y vamos a ver el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Ahora, en ese tiempo ya hay muchos libros de teología que dicen que había varias oposiciones referente a la resurrección. Había varias teorías que decían que la resurrección era mentira, y una gran mentira. Y muchos se aferraban a esas teorías. Por ejemplo, había una teoría que decía que José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo hizo desaparecer para que la gente creyese que hubo una resurrección. Pero si leemos en la Biblia dice que José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús para ponerlo en la sepultura, en la tumba. También había otra teoría que decía que los romanos o los judíos tomaron el cuerpo de Jesús antes que los discípulos. Esta teoría es un poco absurda también, porque si los romanos o los judíos hubieran podido presentar el cuerpo de Jesús, iban a demostrar que la resurrección no fue real, y no lo hicieron. También había otra teoría que dice que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y en realidad la sugerencia esta es contraria al carácter de los discípulos. Porque cuando el Señor fue crucificado, ¿dónde estaban los discípulos? Escondidos de miedo. Y si ellos tenían que robar el cuerpo de Jesús, tenían que enfrentarse a la custodia romana. Y no sucedió. También hay otra teoría que dice que la tumba nunca fue visitada. Y que los discípulos nunca fueron a la tumba a constatar realmente si estaba vacía. Bueno, esta teoría es contradictoria a los relatos del Evangelio, que dice totalmente lo contrario. También hay otra teoría que dice que las mujeres fueron a una tumba equivocada. Dice que fueron a la tumba incorrecta, entonces como fueron a la tumba incorrecta, hallaron la tumba vacía y pensaron que Jesús había resucitado. Bueno, vemos que la crítica realmente no hace una lectura correcta de los evangelios. Seguramente la tumba donde Jesús fue puesto era inconfundible. Primero era una tumba nueva que estaba puesto allí, que José de Arimatea la había preparado, y también esas mujeres sabían, y leemos en el relato de Mateo, dónde estaba la tumba. Y también sabía Pedro y también sabía Juan, porque cuando se enteraron fueron corriendo al lugar de la tumba. O sea que tampoco esa teoría era real, una teoría falsa. Y lo que vamos a ver hoy, el primer punto, es el testimonio de las mujeres. Dice el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, María Magdalena había sido liberada, según Lucas capítulo 8, versículo 2, de 7 demonios. Y la otra María era la mujer de Cleofas, madre de Jacobo y de José. Estas mujeres a que se refiere Mateo, es impresionante seguir el relato de ellas, porque esas mujeres estuvieron en todo el proceso del Calvario y la crucifixión de Cristo, estuvieron presentes en la sepultura, y ahora esas mujeres iban a ser testigos de la resurrección, iban a estar presentes en la resurrección. Esas mujeres, como María Magdalena y la otra María, vieron la crucifixión de Cristo. Ellas vieron, como dice aquí en Mateo capítulo 27, yo se los leo, versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Y después de haber sido escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esas mujeres presenciaron cuando los guardias pusieron sobre su cabeza, este es el rey de los judíos. Y entonces les crucificaron con 2 ladrones, como dice Mateo
capítulo 27, versículo 36. Esas mujeres escuchaban cuando la gente pasaba y le injuriaba, meneando la cabeza, diciéndole: tú que derribarás el templo en 3 días y lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ellas eran testigos. ¿Cómo sabemos que estas mujeres eran testigos? Fíjense, versículo 55 del capítulo 27. Dice, estaban allí muchas mujeres, ¿cómo? Mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había otras mujeres, pero Mateo se centra el relato en ellas dos. Dice que estaban mirando de lejos. Estas mujeres eran devotas al Señor, mujeres fieles, que siguieron todo el proceso de la vida de Cristo. Y allí estaban contemplando la cruz y cómo su Señor era crucificado, cómo su Señor era acusado injustamente. Allí estaban contemplando eso. No solamente estas mujeres contemplaron la crucifixión de Cristo, sino que estas mujeres estuvieron en la sepultura. Versículo 57 del capítulo 27 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea era un hombre, como dice la Biblia, rico, de una alta posición y tenía muchas influencias. Por eso Pilato lo recibió. Y era un discípulo secreto de Cristo. Y él pidió el cuerpo del Señor para ponerlo en una tumba nueva. Y miren, el versículo 61, ¿quién estaba allí? Y estaban allí María Magdalena y la otra María. ¿Dónde? Sentadas delante del sepulcro. Ellas vieron toda la crucifixión, vieron la injusticia del rey, el falso juicio al rey, vieron la sepultura del rey. Y ahora entramos en el relato de Mateo y vamos a ver que ellas van a contemplar al rey, van a ver la resurrección del rey. Y miren, dice el versículo 1, volvemos a leer, dice, pasado el día de reposo, al amanecer, este era el domingo bien temprano. Se calcula y muchos dicen que era más o menos a las 6 de la mañana. Esas mujeres a las 6 de la mañana se dirigían a la tumba del maestro. Lucas nos relata que esas mujeres se habían comprado especies aromáticas para pasar en el cuerpo del Señor. El propósito era que el cuerpo no entrara en descomposición rápidamente. Y en Marcos 16 dice que esas mujeres iban de camino con una preocupación. Yo se lo cito el versículo, pero es Marcos 16:3, dice, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban caminando teniendo en mente que el Señor estaba allí adentro y que alguien tenía que mover una piedra que pesaba más de 2 toneladas aproximadamente. Y ellos iban caminando diciendo, ¿quién nos va a mover la piedra? Bueno, y allí continúa el relato del versículo. Ellas evidentemente, hermanos, iban a ungir a un muerto. Iban a ungir a un muerto. Para ellas su Señor había muerto. Ahora, es interesante el versículo 2 porque dice que hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Muchos comentaristas dicen que este terremoto fue
realizado mientras ellas iban caminando hacia el sepulcro. Y cuando habla aquí, cuando dice removida la piedra, que removió la piedra, es un verbo que en Mateo no significa necesariamente que hizo rodar la piedra el ángel de la tumba, sino la idea es que la piedra fue quitada, la sacó del lugar, la llevó al lado, a otra parte. Y la Biblia dice que se sentó sobre ella. Remover la piedra, hermanos, no fue claramente para que Cristo pudiera salir de la tumba, como muchos pensaban, sino para que las mujeres y los apóstoles como Pedro y Juan pudieran entrar a esa tumba y verificar ellos mismos que la tumba estaba vacía. Y era una evidencia clara que Cristo había resucitado. Por eso el ángel movió la piedra. Hechos 1:3 nos aclara que Cristo no necesitaba que muevan la piedra. Yo se los leo el versículo, por los que anotan los citos. Dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. No hacía falta mover la piedra para que Cristo saliera de la tumba. Ella no estaba allí. Y las mujeres contemplaron este milagro. Las mujeres vienen al ángel sentado en la piedra. Es interesante porque dice que el ángel tenía un aspecto como un relámpago. Y la idea es que era como una luz intensamente brillante. Y no solamente eso, sino que dice que la vestidura era tan blanca como la nieve, un blanco absoluto. Y estaban allí estas mujeres presenciando eso. Yo no sé en realidad cómo hubiera reaccionado si hubiera visto todos estos acontecimientos seguidos. Si hubiera visto, si hubiera sentido el temblor, el terremoto, que la tierra, el lugar más seguro que uno tiene, donde apoya sus pies, se movió como un flan. Si entras a la tumba y ves que la piedra no está, y ves un ángel, pero la Biblia nos relata cómo reaccionaron los soldados. Y miren, el versículo 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Saben? Un comentarista dice, me llamó mucho la atención, dice, estaban tan sobrecogidos de terror que si hubiéramos estado presentes, dice, en aquella escena, difícilmente nosotros hubiéramos adivinado quién temblaba más. Si temblaba más la tierra o los miembros de la guardia. A ese punto llegaron estos hombres. Lo que me llama mucho la atención es que había un plan, una estrategia armada contra la resurrección de Cristo. Porque si leemos el capítulo 27, versículo 62, miren lo que sucedía, miren lo que había toda una trama. Dice, al siguiente día, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y se aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia.
Ahí está. Todo en cuanto al punto de vista humano que ellos necesitaban hacer para negar la resurrección, lo hicieron. Fueron a hablar con Pilato, pidieron una custodia para la tumba. Cuando dice una guardia, generalmente está hablando entre 10 a 30 soldados. O sea, todo en cuanto al plan del hombre estaba listo, para ello estaba cocinado. Un sello en la piedra, que cualquiera que rompiera ese sello iba a morir. Todos los planes del hombre fueron desbaratados por el poder de Dios. Toda estrategia humana nunca, pero nunca podían frenar o iban a frenar el plan determinado de Dios. Cristo había resucitado. Nadie podía impedir, hermanos, nadie podía impedir lo que Dios había determinado. Nadie podía oponerse al designio divino de la resurrección de Cristo. Nadie. Ni unos soldados preparados. Los soldados estaban desconcertados. Los soldados estaban temblando. Estaban como muertos. Aquellos hombres que estaban acostumbrados al peligro. Estaban preparados para la guerra, para la batalla. No tenían temor a nada. Se llenaron de miedo. Estaban temblando. Quedaron como muertos, dice la Biblia. El acontecimiento los desencajó totalmente. Ya no había una estrategia. Dejaron de ser un grupo compacto y organizado. Es más adelante en el relato dice que muchos huyeron y se dispersaron y fueron a hablar a las autoridades. Nadie podía dejar el lugar que le habían asignado al soldado. El que dejaba su lugar asignado por una autoridad era digno de muerte. Se fueron. Y vemos allí, volvamos al relato, hermanos, el versículo 5, al ángel, el testimonio del ángel. Dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. El ángel hizo como un llamado de confianza a las mujeres, a vencer el miedo que tenían. Porque miren, dice el versículo 5, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel sabía el propósito por el cual estas mujeres iban ahí. Y el ángel les quiere animar a estas mujeres a tener confianza. Iban a un lugar equivocado porque iban a buscar a un muerto en una sepultura, pero él estaba vivo, no estaba en ese lugar. Me impacta lo que dice el ángel. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Vieron esa palabra? Como dijo. El Señor ha resucitado. Ese es el centro del mensaje. Él está vivo. El testimonio del ángel es el testimonio que Pablo le decía a Timoteo que nunca olvide. Y en 2 Timoteo 2:8 dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es el mismo mandato que Pablo le mandaba a Timoteo que nunca, pero nunca debía olvidar. La resurrección de Cristo, hermanos, tiene una peculiaridad que la hace única. Y si leemos en Hechos 2:23, yo se los leo, si quieren anótenlo o si quieren leerlo. Jesús fue muerto, dice allí,
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la peculiaridad de la muerte y de la resurrección de Cristo. Fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero el versículo 32 de Hechos 2 dice, para ser resucitado conforme a la determinación divina. Maravilloso nuestro Señor. Ha resucitado. Ha resucitado. El ángel, Samuel Pérez Millo en su comentario dice, si solo hubiese habido cruz, no habría salvación, porque el modo comunicador de la vida eterna, que es Jesucristo, estaría entre los muertos, y nadie podría recibir vida eterna sin Él. Y es una realidad, hermanos. Él vive. Esa es la razón de nuestra creencia, el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo, hermanos, es la prueba de la derrota de la muerte y la base del perdón de nuestros pecados. Y Romanos, yo se los leo, Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para nuestra justificación. Y con esa resurrección da el testimonio del hecho de que nuestra fe tiene un fundamento eterno. Nuestra fe tiene un fundamento eterno. Muchas cosas aquí, pero a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos perdón de pecado. Y no vamos a leer porque es largo el texto, pero 1 Corintios capítulo 15, versículo al 12 y el 19 nos habla de la reconciliación. Y podemos decir que mediante la cruz sabemos que la expiación ha sido realizada y mediante la resurrección sabemos que la expiación ha sido aceptada. Esa es la gran verdad del Evangelio, hermanos. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Fue acepto en el amado. La resurrección de Cristo, hermanos, tiene que ser el principio, el patrón de una vida llena de gozo. Una vida llena de gozo con aquel que puede calmar la tempestad, con aquel que puede echar fuera demonios, con aquel que puede vendar las heridas, con aquel que puede abrir sepulcros, con aquel que puede cancelar la deuda del pecado, con aquel que puede consolar los corazones tristes, con aquel que puede generar paz en la vida. El poder de la resurrección es donde vivimos y aprendemos y creemos para la eternidad. Eso implica la resurrección. Maravilloso Señor. Y miren la invitación que le dice el ángel. Le dice, venid y ved. Qué invitación, ¿no? Le dice primero a las mujeres, no teman vosotras, porque el que ustedes buscan resucitó. Ahora vengan, miren, no está. Pero no solamente estaba esa invitación, sino había un mandato. El versículo 7 dice, id pronto y decid. O sea, venid y ved, le dice el ángel. Y el mandato o la orden es, vayan y digan. Vayan y digan, venid y ved. Si nosotros realmente contemplamos la resurrección de Cristo, como contemplaban estas mujeres, si nosotros entendemos el mandato del ángel a estas mujeres, también lo podemos hacer propio para nosotros. ¿La tumba está vacía o no? ¿Sí? ¿No? Eso cantábamos, eso creemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver y decirlo. Las mujeres no se tenían que quedar con la cena para ellas propias, sino tenían que ir a comunicar a los discípulos
que según los evangelios vemos que estaban encerrados, temblando, con miedo, no sabiendo qué hacer porque su maestro había sido crucificado. Venid y ved, vayan y digan. No está aquí, dice, como dijo, el Señor siempre cumple su palabra. Y miren, aquí les dice el versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, dice. Allí le veréis. Y vamos a comprobar que el Señor siempre cumple su palabra. ¿Cómo lo comprobamos? Miren, Mateo 26, 32. Miren lo que Jesús decía allí en el Monte de los Olivos. Versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, ¿dónde iba a ir? A Galilea. Iré a vosotros a Galilea. Galilea era un lugar especial. Allí en Galilea, según Mateo capítulo 4, versículo 12, había comenzado el ministerio del Salvador. Allí en Galilea. Había predicado el Evangelio. En el mismo Galilea, en el mismo capítulo 4, versículos 19 y 20, dice que había tenido encuentro con los pescadores, los cuales después iban a ser sus discípulos. Y allí está el Señor, cumpliendo su palabra. Cumpliendo su palabra. Como dijo, resucitó. Como dijo, va a ir a Galilea a encontrarse con ustedes. Vayan pronto. Las palabras del Señor, hermanos, producieron algo en las mujeres. Fíjense. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué cosa? Gran gozo. Fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos. No era el gozo de ellas, era el gozo del Señor actuando en ellas. La palabra del Señor había producido gozo en la vida de estas mujeres. Como leemos en Nehemías, que dice que el gozo del Señor es su fuerza. El resultado del gozo es que Jesús anunció a los suyos en el aposento alto. Cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de estas mujeres se produjo por la palabra de Dios. Los ángeles le recordaron la palabra de Dios. La palabra de Dios le llenó de gozo porque ella hablaba de la fidelidad de Dios, cómo Dios cumple su palabra. Saben, hermanos, el estudio de la palabra, la meditación en su palabra, la aplicación de su palabra debe producir lo mismo en nuestras vidas. Un gozo, un deleite. Debe producir de tal manera que querramos obedecerle a Él. De tal manera que querramos salir corriendo y compartir la verdad del Evangelio. Ella dice que a pesar del temor que tenían, porque me imagino que tenían un temor por todos los acontecimientos que estaban viviendo, salieron con gran gozo y fueron corriendo a dar la noticia. Y ahora en el versículo 9 entra en escena el Señor también. Y el versículo 9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ese saludo en griego era gozaos. Y en hebreo es shalom, paz. Y hay diferentes comentaristas que unos consideran que la palabra era gozaos y muchos que consideran que la palabra, el saludo de Jesús, cuando él dice salve, era paz.
paz a vosotros. Yo creo que aquí se refiere a ese, paz. Un saludo acostumbrado en esa época. Y el Señor se arrimó, se cruzó a estas hermanas que salían corriendo a dar las buenas nuevas y les dijo paz. Paz. Me hace acordar en Efesios 2:14 que dice la Biblia que Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque dice, porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. El acta de acusación que estaba en contra de nosotros fue retirada por Cristo, clavándola en la cruz. Paz. En 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 21, nos dice que en la cruz encontramos la reconciliación y que Cristo hizo paz con Dios. En Romanos 5:1 dice que por la fe, ¿no?, se alcanza la relación de tener paz con Dios. Paz con Dios. ¿Y Jesús cómo saludó a estas mujeres? Con temor, que iban corriendo apresuradas, diciéndole paz. Paz. Y acá hay una imagen que dice, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El verbo es muy enfático en griego cuando dice abrazaron sus pies. Y la idea era que lo retuvieron firmemente, lo agarraron de sus pies, se aferraron de su Salvador. Junto con el afecto y el respeto que tenían, junto con el amor que le abrazaban, le tributaron adoración. Es interesante porque Cristo es nuestra paz, ¿no? Y nosotros debemos aferrarnos de esa manera a esa gran verdad, de tal punto que no querramos hacer otra cosa que adorar a nuestro Dios. Las mujeres entendieron el mensaje, contemplaron la realidad de la resurrección, vieron al Maestro, se postraron, se abrazaron y adoraron. No hubo palabras. La Biblia remarca que ellas lo agarraron y se tiraron en forma de adoración a Él. ¿Saben? Realmente ya estas mujeres no eran portadoras de un mensaje, sino eran testigos oculares de la resurrección del Señor. Se les presentó Cristo. Versículo 10 dice, Jesús vuelve a repetirle las palabras del ángel. Le dice, no temáis, no temáis. La idea que Jesús le quiere comunicar es que, bueno, dejen de temer. ¿Por qué tenían que dejar de temer? Bueno, los acontecimientos sobrenaturales que estaban viviendo eran propios de infundir temor. No creo que todos los días vean a un ángel, que todos los días vean una piedra de 2 toneladas corriéndose de un lado para el otro, que les vean a Cristo allí resucitado. El Señor no había justamente resucitado para infundir miedo, sino para dar paz. Para dar paz. Entonces Jesús le dice, bueno, dejen de temer, ya está. Y entonces dice, id y dad las nuevas, ¿a quién? A mis hermanos.
a mis hermanos. Vieron que me llama la atención eso. No dijo a mis discípulos, dijo a mis hermanos. La cruz produjo un cambio en la posición de aquellos discípulos que estaban con Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, bueno, es un versículo conocido, ¿no? Y ahí nos habla de la posición que era que el pecado, el obstáculo del pecado ha sido quitado en la cruz. El obstáculo del pecado que impedía la comunión con Dios ya no estaba, era retirado, porque Cristo había pagado el precio en la cruz. Por eso dice, den las buenas nuevas a mis hermanos. Ciertamente estas personas no eran perfectas. Los discípulos habían negado a Cristo. Todos habían huido. Estaban llenos de imperfecciones. Pero sin embargo, dice, ven y di las nuevas a mis hermanos. En Gálatas capítulo 4, para ir terminando allí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habían sido hechos en Cristo hijos adoptivos de su Padre Celestial. Por tanto, eran sus hermanos. Por eso les comunica, les dice, ve y dile a mis hermanos. Qué impactante es el relato de la resurrección. Y nos quedamos cortos con el tiempo porque tendríamos que ver todo el capítulo de Mateo en realidad. Pero, ¿qué implica en nosotros la resurrección? ¿O qué tiene que producir en nosotros la resurrección? Yo creo que muchas cosas de lo que produjo en las mujeres. En las mujeres lo que produjo fue gozo al oír que la palabra de Cristo se cumplía. Y una devoción total al Maestro. Se postraron y adoraron. Creo que la resurrección de Cristo, lo que nosotros estamos cantando, lo que nosotros estamos diciendo con nuestros labios, lo que nosotros leemos en la Biblia, si realmente es un mensaje que creemos, tiene que producir eso en nosotros. La devoción por escuchar las palabras de Cristo. Anhelar el gozo que produce la Escritura en el corazón, como les produjo a estas mujeres. Compartir la realidad de que no estamos adorando a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, el cual transforma la eternidad de las personas. Predicar el Evangelio. Y no solamente eso, sino querer estar dependiente todo el tiempo del Señor. Y estas mujeres estuvieron pendientes en la crucifixión, estuvieron pendientes en la sepultura, y Mateo aclara, sirviéndoles, y estuvieron pendientes en la resurrección. Yo cuando cantaba en el Monte Calvario, recién, y hay una frase del himno que dice, y yo siempre amaré esa cruz. Y pensando en el relato de Mateo, digo, ¿los discípulos habrán cantado eso? ¿Cómo reaccionaron los discípulos frente a la cruz? No entendían, no tenían toda la revelación completa. Nosotros tenemos el panorama completo a través de la Escritura. ¿Y realmente siempre amamos la cruz de Cristo?
Realmente siempre demostramos devoción a Cristo, a su palabra. Realmente queremos disfrutar de esa comunión tan íntima con el Señor. Amada iglesia del Señor, ellos no esperaban que Cristo resucitara. Ni las mujeres, ni los discípulos. Nunca esperaban que resucitaran. Es más, las mujeres fueron a dar la sepultura a un muerto. Pero Él vive. Nosotros, como hijos de Dios, nos llenamos la cabeza, la boca, de decir, Cristo viene, el Señor está pronto, vemos los últimos acontecimientos, ya está cerca. Pero nuestra vida muchas veces refleja todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso, al contemplar la cruz, tiene que haber un arrepentimiento. Al contemplar la cruz, tiene que haber adoración. Al contemplar la cruz, tiene que haber una forma de vivir, que es Cristo. Así que les quiero animar, hermanos. Estaba pensando algo que me compartió un hermano, que me decían que muchas veces la apostasía nos sacó palabras como el Espíritu Santo, que no podemos hablar, o los dones, o varias cosas que los hijos de Dios dejaron de hablar. Pero yo también pensaba que el fin de semana largo también nos saca el sentido muchas veces de la Pascua. Porque no está mal que descansemos, obvio que no está mal. Pero muchas veces, como iglesia, fallamos en recordar la gran realidad, la gran verdad, el fundamento de nuestra fe, que Él vive. Él vive. Los cristianos se saludaban de esa manera. Se hacían una pregunta, ¿el Señor resucitó? Y ellos contestaban, sí, vive. Hermanos, que cuando el Señor venga, nos encuentre de esta manera como las mujeres, corriendo a anunciar el mensaje que Él vive.